Según se informa, algo ha cambiado en la casa de Windsor y, de acuerdo con los relatos que circulan en los círculos reales, no comenzó con un comunicado de prensa, una reunión informativa en el palacio, ni una frase cuidadosamente colocada en un periódico dominical. Según fuentes internas, comenzó con una conversación de menos de 4 minutos en un pasillo, entre dos personas que no debían hablar de nada de esto. Una de ellas era una mujer que ha dedicado 50 años a forjar su reputación sobre un único principio: no decir nada que no pueda defender. La princesa Ana nunca ha sido de las que filtran información a la prensa. Nunca ha sido de las que dejan escapar una noticia a través de un conocido. En una familia donde la información siempre ha sido un bien preciado, ella es la única que se ha negado sistemáticamente a compartirla. Por eso mismo, cuando comenzaron a circular rumores de que había reconocido en privado lo que la mitad de Fleet Street llevaba meses susurrando sobre el posible regreso del príncipe Harry, el rumor dejó de ser un simple rumor. Ahora, antes de continuar, seamos honestos, porque este canal no se caracteriza por la honestidad. Nada de lo que sigue ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham. Nada ha sido confirmado por el Palacio de Kensington, por Montecito, por ningún secretario privado, ni por ninguna persona identificada en este mundo. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción dramatizada de cómo pudo haberse desarrollado una negociación como esta, construida a partir de los relatos que siguen saliendo a la luz. En lugar de basarse en registros verificados, nadie ha probado nada de esto. Tómenlo como una historia sobre una familia, no como un informe sobre los hechos. Pero es precisamente la forma en que se desarrolló lo que lo hace interesante, porque lo que se describe no es un regreso a casa, es una negociación, y una negociación tiene condiciones. Condiciones significa que alguien las escribió, alguien decidió qué se incluía en la lista y qué no. Alguien, en algún momento, se sentó en una habitación y le puso precio a la reconciliación familiar. Y luego alguien más tuvo que llevar ese precio al otro lado del Atlántico y ver a un hombre leerlo. Si disfrutas de los comentarios sobre la realeza que tratan a estas personas como seres humanos y no como titulares, tómate un momento para suscribirte antes de continuar, porque esta historia aborda temas que la mayoría de las historias no exploran. Esto es lo que sabemos sobre la historia que se está contando. Había 4 condiciones. 2 de ellas fueron aceptadas. Una fue aplazada con una redacción tan cuidadosa que un equipo de redacción necesitó 4 intentos para lograr una sola frase correcta. Y la cuarta nunca fue rechazada, porque antes de que alguien pudiera rechazarla, la persona que la había solicitado la retiró. Esa es la parte que nadie puede explicar. ¿Por qué un hombre que había pasado 3 años pidiendo un trato justo, que finalmente había presentado una lista de demandas ante el rey, retiraría voluntariamente una de ellas, por escrito, en el último momento, cuando tenía todas las razones para creer que la obtendría? La respuesta, según se dice, es algo que la princesa Ana le dijo mientras estaban afuera, en el frío, algo que sabía desde hacía 2 meses y que deliberadamente no le había contado a nadie. Sostén eso. Volveremos a ello. Imagínese la habitación, porque cada versión de este relato la describe aproximadamente de la misma manera, y esa coherencia es evidencia de algo o evidencia de nada en absoluto. No es un salón estatal, ni dorados, ni retratos de cuerpo entero, ni lacayos junto a la puerta. Una oficina de trabajo, de esas que tienen un archivador. Temprano en la mañana, las cortinas todavía medio cerradas contra un cielo gris. Una bandeja de té traída a tiempo, y luego ignorada por completo, enfriándose de la misma manera que el té solo se enfría cuando una conversación se ha vuelto más importante que la comodidad de alguien. 2 personas. Una sola hoja de papel colocada sobre el escritorio entre ellos. Y no era una carta, era una lista. 4 artículos, numerado, mecanografiado, sin membrete, lo que al parecer importaba, porque un membrete lo habría convertido en un documento y un documento lo habría hecho reconocible,
y todos en esa sala habían pasado suficientes años con abogados para notar la diferencia. Artículo 1. Seguridad. Un acuerdo definido para la protección policial mientras se esté en el Reino Unido a un nivel específico, revisado anualmente en lugar de otorgado de manera permanente y financiado a través de una ruta que no requeriría un debate en el Parlamento o un titular sobre los contribuyentes. Este era el práctico y se colocó en primer lugar por una razón. Independientemente de lo que piensen sobre el resto de esta historia, el hombre tiene hijos, y todas las versiones de estos relatos coinciden en que este punto nunca fue cuestionado seriamente por nadie. Según los informes, era lo único en la lista en el que todos los miembros de la familia estaban de acuerdo, incluso antes de que comenzara la conversación. Punto 2. Acceso. Navidad en Sandringham, Semana Santa en Windsor, Balmoral en agosto. Las reuniones privadas que no llevan cámaras, ni orden de servicio, ni rotación de fotógrafos acreditados y ninguna línea en la circular de la corte. No apariencias, no compromisos, familia, restaurado en su totalidad sin condiciones de asistencia y sin necesidad de previo aviso. Tema 3. Un papel. Y aquí es donde dejó de ser sencillo, no es un regreso a la rotación de trabajo completa. Ni los palcos rojos, ni las visitas de Estado, ni representar al monarca en un funeral en el extranjero. Algo más estrecho y definido, un pequeño número de mecenazgos específicamente ligados a las causas que él mismo había construido y no a las que le habían entregado a los 25 años. Organizaciones benéficas militares, el trabajo de Invictus, los proyectos de conservación africanos. En otras palabras, algo que ser cuando se abre la puerta y alguien tiene que presentarlo. Punto 4. Y este es el que, supuestamente, produjo el silencio más largo que alguien en esa sala haya experimentado en años. Una declaración conjunta. Un solo documento firmado por el padre y por ambos hijos, publicado simultáneamente en las 3 oficinas, declaraba claramente que la familia había decidido dejar de llevar sus desacuerdos en público y que todas las partes daban por cerrado el asunto. 3 firmas, una página. No hay nada en él con lo que cualquiera de ellos hubiera estado en desacuerdo individualmente. Y casi lo arruina todo antes de empezar. Tengan presentes esos 4 puntos, porque la forma en que se respondieron revela más sobre el funcionamiento de esta familia que cualquier documental jamás realizado sobre ella. Ahora, un pequeño apunte de vocabulario porque es mucho más importante de lo que parece, y porque la mayoría de los comentarios sobre este tema se equivocan en los primeros 30 segundos. Un miembro activo de la realeza no es simplemente un miembro de la familia real, no se trata de sangre ni de título, es un estatus operativo específico. Un miembro activo de la realeza realiza compromisos oficiales en nombre de la corona, recibe apoyo a través de la subvención soberana o los ingresos del ducado, aparece en la circular de la corte y representa al monarca formalmente tanto en el país como en el extranjero. Actualmente hay muy pocos. Su número ha ido disminuyendo durante una década, deliberadamente, como parte de una monarquía más reducida que, según se dice, el rey Carlos deseaba desde mucho antes de heredar el trono. Una persona puede ser duque y no ser miembro activo de la realeza. Una persona puede ser sexta en la línea de sucesión al trono y no ser miembro activo de la realeza. Harry sigue siendo Su Alteza Real el Duque de Sussex. No ha ejercido como miembro activo de la realeza desde principios de 2020. Esa distinción, por árida que parezca, es la clave de esta historia. Porque lo que se pedía en el 3er punto no era el título. Ya lo tiene. Nadie se lo ha quitado, y quitarlo requeriría una ley del Parlamento, una frase que conviene recordar la próxima vez que alguien diga que podría ocurrir la semana que viene. Lo que se pedía era la función, el rol, la razón de estar allí. Y un rol, una vez otorgado, es extraordinariamente difícil de revocar. No se trata de sentimentalismo, se trata de lógica. Retirar un patronazgo a un miembro de la familia es un acto público que requiere una explicación pública. No haberlo otorgado nunca no requiere explicación alguna.
Lo que nos lleva a la pregunta subyacente en cada línea de esta historia, una pregunta que nunca se resuelve del todo. ¿Se trataba de una familia que intentaba recomponerse? ¿O de un hombre que intentaba recuperar su prestigio? ¿Reconciliación o restauración? Porque desde fuera parecen casi idénticas, pero desde dentro son completamente diferentes. Una se trata de personas, la otra, de una institución. Una puede llevarse a cabo en privado, en una sala, sin que nadie observe. La otra requiere papeleo, anuncios y el acuerdo de un aparato constitucional que ha sobrevivido a todas las personas que actualmente lo integran. Según se cuenta, todos los involucrados, si es que algo de esto ocurrió, respondieron a esa pregunta de manera diferente. Y esa diferencia no es un detalle de la historia, es la historia misma. Hagamos algo útil aquí, porque esta es una historia con 4 protagonistas y es muy fácil perder de vista quién quiere qué. Así que, antes de continuar, 4 personas, 4 temores. No lo que dijeron que querían, sino lo que supuestamente temían, que casi siempre es el mapa más preciso. Empecemos con el rey. Para el rey Carlos, según estos relatos, esto nunca fue una cuestión de política. Era una cuestión de aritmética que jamás diría en voz alta delante de otro ser humano. Es un hombre de casi 80 años que pasó 7 décadas esperando un trabajo que ahora ocupa desde hace apenas unos años, y que desde entonces ha superado un diagnóstico de cáncer que el palacio confirmó públicamente y del que solo ha hablado con la mayor discreción. Sea cual sea la realidad médica que nadie conoce, la realidad psicológica de un diagnóstico así no es complicada. Convierte un futuro abstracto en uno tangible. Así pues, la cuestión: ¿cuántas navidades más, si alguna de ellas tendrá una silla vacía que podría haber ocupado y decidió no hacerlo? Si será recordado dentro de su propia familia en lugar de en los libros de historia, por haber permitido que una ruptura perdurara más allá de su vida porque los términos no eran los adecuados. Su temor no era el escándalo, ha vivido más escándalos que cualquiera de ellos. Su temor era el arrepentimiento, que es lo único que un rey no puede delegar en un cargo. Ahora, el heredero, según fuentes cercanas, para el príncipe Guillermo, toda la cuestión era estructural. Él es quien hereda esto. No la fama, no las casas. La maquinaria, una institución que sobrevive gracias a un único bien, la previsibilidad, y que no tiene defensa alguna contra la sorpresa. Consideremos su situación actual. Cada emisión no planificada, cada libro, cada documental, cada entrevista concedida en un jardín de California, supone un peso añadido a una estructura que debe mantener en pie durante otros 40 años. No puede responder, esa es la trampa. La convención del palacio de no quejarse ni dar explicaciones implica que cuanto más acertada sea una crítica, menos capaz será de responderla, y cuanto menos responda, más se consolidará como un hecho aceptado. Su temor no era su hermano. Todos los relatos insisten en este punto, y merece la pena tomarlo en serio en lugar de descartarlo. Su temor era otra sorpresa: enterarse de algo sobre su propia familia por televisión en un momento en que la familia menos podía permitírselo, por 5ª o 6ª vez. Y luego, el hombre en el centro de todo. Según se informa, para el príncipe Harry todo se reducía a las pruebas. Durante años había defendido públicamente un argumento central, que a su familia le importaba más proteger la institución que a las personas que la integraban. Ahora bien, fíjense en lo que le entregaban: una lista de condiciones, un conjunto de términos, la obligación de firmar algo. Si la respuesta a la petición de un hijo de volver a casa es un acuerdo negociado con cláusulas numeradas, entonces la respuesta no refuta su argumento. La respuesta es su argumento, impreso. Temía que lo dejaran entrar por una puerta lateral, le dieran una silla al final de la mesa y le pidieran que mostrara gratitud. No que lo excluyeran. Algo peor que la exclusión. Que lo acomodaran. Y el cuarto, para la princesa Ana, quien, según se cuenta, llevó este documento de una habitación a otra durante casi 2 meses, que tiene 75 años
y aún participa en más actos públicos al año que casi cualquier otro miembro de la familia. La situación era más sencilla y, a la vez, considerablemente más difícil. Temía que los tres tuvieran razón, porque la tenían. Por eso merece 40 minutos de tu atención en lugar de 4. En esta versión de la historia no hay villano. Hay un padre al que se le acaba el tiempo, un hijo al que se le acaba la paciencia, un hermano al que se le acaba la paciencia y una mujer en medio que podía ver los 3 relojes a la vez. Entonces, ¿cómo es que una lista de 4 elementos numerados termina sobre un escritorio? Los relatos se remontan a mucho antes de la negociación. Meses atrás. A una tarde gris, a un servicio religioso de acción de gracias por alguien que no tenía nada que ver con todo esto, y a un momento que nadie había planeado. Imagínenlo, una iglesia llena, un programa impreso en cartulina color crema rígida que todos sostienen pero nadie lee. El silencio particular que adquiere un edificio de piedra cuando el órgano finalmente se detiene y 400 personas deciden simultáneamente si es apropiado hablar. Piedra fría, cera de vela. Ese leve olor a viejos himnarios que nunca abandona un edificio así. Y después, el lento ir y venir hacia la puerta, donde personas que se ven 4 veces al año conversan sobre el tiempo, el tráfico y cuánto han crecido los niños. Según cuenta la historia, Anne se había apartado a un lado del pasillo para evitar la aglomeración porque lleva evitando las aglomeraciones en los servicios religiosos desde la década de 1970 y lo domina a la perfección. Harry la encontró allí, sin haberlo planeado. No existe ninguna versión de este relato en la que alguno de ellos lo planeara. Y al parecer eso importa, porque si lo hubieran planeado, habría habido un asistente a 2,5 metros de distancia con un portapapeles y toda la conversación habría sido diferente. A ella preguntó cómo estaban los niños. Él se lo contó. Ella preguntó cómo estaba él. Y, según se cuenta, ella no aceptó la primera respuesta. Ese es un detalle insignificante, pero es la clave de todo lo que sigue. Porque la primera respuesta, cuando un miembro de esa familia pregunta a otro cómo está, siempre es aceptable. Es un reflejo, es una defensa. Anne, al parecer, esperó, como es bien sabido que es capaz de esperar, y dejó que el silencio hiciera el trabajo que una pregunta posterior habría arruinado. Lo que él dijo a continuación, según estos relatos, no fue una exigencia, tampoco fue una queja, que es lo que la mayoría de la gente supondría. Dijo que había dejado de saber cómo pedir algo sin que sonara a amenaza. Dijo que cada carta que escribía era leída por 4 personas antes de llegar a su destinatario. Que para cuando llegaba, alguien la había anotado. Otro la había evaluado en cuanto a riesgos y un tercero había preparado una respuesta recomendada, que en algún punto del trayecto dejaba de ser una carta y se convertía en una postura, y que no se puede reconciliar a un padre mediante un documento de posición. Dijo que ya no tenía ni idea de lo que la persona que la recibía pensaba de todo aquello, a diferencia de lo que pensaba la oficina. Y entonces, según se cuenta, pronunció la frase que resonó más que ninguna otra, la que repite todo aquel que cuenta esta historia. Dijo que no quería ser perdonado, quería que le dijeran qué se necesitaba para ello. Anne, según todos los testimonios de quienes han trabajado con ella, no es una mujer que llene los silencios. No es una mujer que tranquilice. Dejaba que las cosas se calmaran. Según se cuenta, entonces ella le dijo que si hablaba en serio, dejara de enviar cartas por completo, porque el problema eran las cartas y que la dejara a ella encargarse de ello. Y que si no hablaba en serio, que lo dijera ahora mismo, en ese mismo pasillo, y que jamás volvería a mencionarlo a nadie en lo que le quedaba de vida. Dijo que hablaba en serio. Según se cuenta, ella dijo una cosa más antes de que los interrumpieran, que él debería pensar muy bien qué era lo que realmente quería, porque según su experiencia, la gente de esa familia era experta en pedir lo más fácil de rechazar. Entonces alguien vino a buscarla y se fue. Lo que sucedió en las semanas siguientes la puso en una situación que ha evitado activamente durante toda su vida adulta. Y para entender por qué eso importa, hay que entender de qué se compone realmente su autoridad.
El título de princesa real lo ostenta la hija mayor del monarca. Se concede de por vida, solo puede ostentarlo una persona a la vez. Y aquí está lo importante. No conlleva ningún poder constitucional. Ninguno. No confiere precedencia sobre nadie, ni autoridad sobre ningún hogar, ni derecho a ser consultada sobre nada. Constitucionalmente hablando, es un nombre. Entonces, ¿de dónde viene el suyo? Aparece, esa es toda la respuesta, y no es broma. Durante décadas se ha mantenido constantemente entre los primeros puestos en la lista de compromisos, realizando la parte menos glamurosa del trabajo en lugares a los que ningún equipo de televisión quiere ir. Para organizaciones desconocidas no da explicaciones, no concede entrevistas sobre sus sentimientos. En 50 años nunca se la ha acusado de forma creíble de filtrar información a un periodista sobre un miembro de su propia familia. Esa reputación es su única baza en una sala como esta, y, según se informa, durante esas semanas la gastó en gran medida. Los detalles de su actuación son más interesantes que el dramatismo. Primero le presentó la solicitud a Carlos, sola, sin ningún asistente presente. Luego le transmitió las objeciones a Harry. Después le llevó la versión revisada a William, luego a Carlos, y así sucesivamente. Y en ningún momento, según estos relatos, suavizó ni una sola palabra de lo que ambas partes habían dicho. Eso es lo que hizo que funcionara, si es que funcionó. Cuando William expresó una preocupación, ella se la repitió a Harry con las palabras de William, no con las suyas, incluyendo los aspectos más hirientes e injustos. Cuando Harry dijo algo que habría resultado ofensivo, ella no lo suavizó antes de decirlo. Al parecer, durante años ha afirmado que todo el desastre de la última década fue causado por intermediarios que mejoraron los mensajes en tránsito y que un mensaje que llega mejorado es un mensaje que ha sido reemplazado. Existe una versión de este trabajo que es la diplomacia. Según se informa, ella se negó a desempeñar esa versión. Se dedicó a la otra, que es la transmisión, pero ocultó algo. Comprendan la importancia de esto, considerando todo lo que se acaba de describir. Una mujer cuyo método consistía en negarse a filtrar nada hizo una única excepción, deliberadamente, por su propia cuenta, y no se lo comunicó a nadie. Había un quinto punto. No estaba en la lista, no estaba escrito a máquina, ni numerado, ni anotado en ningún sitio. Era algo que el rey le había dicho en privado la primera semana, antes de que existiera ninguna lista, antes de que ninguna negociación tuviera forma, antes de que cualquiera de sus hijos supiera que se estaba produciendo una conversación, algo sobre lo que él estaba dispuesto a hacer independientemente de si alguien aceptaba o no una sola condición de esa lista. Y según se cuenta, ella decidió, sin consultarle, que ninguno de sus hijos se enteraría hasta que todo lo demás estuviera resuelto. Piensen por un momento en el porqué, porque es realmente astuto y un tanto despiadado. Si hubieran conocido el quinto punto, la negociación se habría derrumbado al instante. No en una guerra, en la nada. No habría habido razón para tenerla. Y al parecer, ella había descubierto algo que a todos los demás les llevó otros 2 meses comprender: que esta familia necesitaba la negociación mucho más que el resultado. Necesitaban sentarse en habitaciones y discutir sobre las cláusulas, necesitaban que los demás cedieran, necesitaban el proceso, porque el proceso era la única estructura en la que cualquiera de ellos podía hablar entre sí después de 3 años de hablar el uno del otro. Así que ella guardó silencio. Durante 2 meses. Mientras 3 hombres a los que conocía de toda la vida se peleaban por un trozo de papel. Ahora, antes del enfrentamiento, un detalle de esta historia que la mayoría de los comentarios omiten por completo y que posiblemente sea la razón principal de la ruptura. Las oficinas. Cada miembro de alto rango de esa familia tiene su propio equipo, un secretario personal, un equipo de comunicaciones, un secretario de agenda y un grupo de personas cuya función, independientemente de lo que diga en el papel, es proteger los intereses de su jefe. No los de la familia, los de su jefe.
Esa distinción es invisible desde fuera, pero constituye todo el sistema operativo desde dentro. Cuando aparece una noticia que deja bien parada a una familia a costa de otra, no suele tratarse de una conspiración. Son 3 equipos haciendo bien su trabajo, en un edificio donde hacer bien el trabajo implica que el jefe de otra persona asuma las consecuencias. Y aquí reside el problema estructural que, según se informa, subyacía a cada uno de estos 4 puntos. Cualquier acuerdo entre 3 hermanos y su padre solo es duradero si 9 o 10 altos cargos están dispuestos a dejar de competir. Ninguno de ellos estaba presente. Ninguno firmó nada. La mayoría de ellos seguirán en sus puestos mucho después de que este acuerdo en particular haya caído en el olvido. La principal queja de Harry durante años, expresada pública y repetidamente, ha sido precisamente esta. No es que su familia le tuviera aversión, sino que la maquinaria que rodeaba a su familia tenía una estructura de incentivos que requería que alguien fuera el centro de atención y que durante un largo periodo fue más conveniente que ese alguien fueran él y su esposa. Que lo creas o no es asunto tuyo. Lo que no se puede discutir es que él lo cree, lo que significa que cualquier acuerdo que no lo abordara siempre le parecería un acuerdo sobre el tema equivocado. Según se informa, lo mencionó solo una vez durante todo el proceso, y la respuesta que recibió fue que no se podía incluir en la lista, porque no se puede redactar una cláusula que diga que la gente debe dejar de tener intereses. Así que no se incluyó en la lista, y permaneció latente, como cualquier asunto sin resolver. Al parecer, la redacción de los 4 puntos llevó 11 días, lo cual es mucho tiempo para 4 frases. Según estos relatos, la mayor parte de la discusión giró en torno al punto 3, y específicamente a una sola palabra, si los patrocinios debían describirse como devueltos o como recién otorgados. Eso suena insignificante, pero no lo es. Devuelto significa que se está corrigiendo un error, lo que implica que se produjo un error, lo que implica que alguien lo cometió. Recién otorgado significa que se está haciendo un regalo, lo que implica generosidad, lo que implica una deuda. 11 días. Una palabra. 2 equipos de abogados que nunca se conocieron. Nadie se ponía de acuerdo y al final simplemente se eliminó la palabra y se reescribió la frase para evitar el concepto por completo, lo cual es la solución más auténticamente real a cualquier problema en la historia de la institución. Para cuando la lista llegó al escritorio, ya había pasado por 9 borradores. 2 de los 4 puntos eran más cortos que al principio. A uno se le añadió una cláusula subordinada cuyo propósito, según se dice, nadie pudo explicar después. Y el punto 4 no había cambiado ni un solo carácter desde el primer borrador, porque lo había escrito el propio Harry de una sola vez y había rechazado todas las enmiendas sugeridas, lo que demuestra lo importante que era para él, lo que hace que lo que finalmente hizo con él sea tan extraño. La reunión entre los hermanos, si es que ocurrió tal como se describe, tuvo lugar en una habitación elegida por una razón específica. Tenía una sola puerta, no por seguridad, por todo lo contrario. Porque una habitación con 2 puertas permite que alguien salga sin pasar junto a la otra persona. Y según se dice, ella no quería que esa opción estuviera al alcance de nadie. Las reglas básicas eran suyas, y eran 4, lo que a estas alturas de la historia empieza a parecer un patrón. Nada de asistentes. Nada de secretarios privados ni directores de comunicación, nadie sentado en un rincón con una libreta para redactar un informe posterior. Nada de teléfonos sobre la mesa ni en los bolsillos, algo que se comprobó. Nadie debía tomar notas, ni a mano ni de ninguna otra forma, para que nada de lo dicho en la habitación pudiera convertirse posteriormente en un documento. Y la cuarta, que según fuentes internas, ella mencionó 2 veces. Al principio y otra después de que los primeros 10 minutos hubieran ido mal. Ninguno de los 2 debía marcharse antes de que terminara la hora, sin importar cómo estuviera transcurriendo la reunión. Se sentó junto a la puerta. No entre ellos, junto a la puerta. Los primeros 20 minutos giraron en torno a los hechos y fueron un desastre. Al parecer,
Esto es lo que siempre sucede, y cualquiera que haya estado en una habitación con un hermano con el que no se lleva bien lo reconocerá de inmediato. Dos personas que recuerdan los mismos eventos de manera diferente intentan establecer un relato común antes de haber establecido nada más. Fechas, secuencias, quién le dijo qué a quién, cuándo, a quién se lo contaron primero y quién se enteró por otra persona. Es imposible. Nadie lo ha hecho jamás. La memoria no funciona así, y la memoria bajo 3 años de resentimiento funciona aún peor. Según estos relatos, a los 20 minutos solo habían coincidido en una cosa: el año en que algo había sucedido, y habían discrepado en todo lo demás, incluyendo quién había estado en la habitación. Según se cuenta, Anne no dijo nada durante esta parte, dejó que la conversación se disipara. Entonces, cuando hubo terminado, William dijo algo que cambió el rumbo de toda la reunión, y no tenía nada que ver con el pasado. Su postura, despojada de toda formalidad, era la siguiente. Afirmó haber pasado 3 años obligado a responder a información que se difundía por una transmisión. No por una llamada telefónica la noche anterior, ni por un mensaje, sino por la televisión, al mismo tiempo que 40 millones de desconocidos, con un equipo de comunicación ya reunido en la sala contigua para preguntarle cuál debía ser su respuesta. Según se informó, declaró que no tenía ninguna objeción a la presencia de su hermano en la familia, que jamás se había opuesto, que nunca había pedido que se excluyera a nadie de nada, y que cualquiera que contara una historia en la que él fuera el obstáculo, estaba contando una historia que le convenía. Lo que sí le molestaba era ser atacado por sorpresa, y entonces pronunció la parte que, según se dice, causó mayor impacto, que trataba sobre la naturaleza de la confianza dentro de una institución. Explicó que en una familia normal, la confianza es un sentimiento. Uno confía en alguien por lo que representa para uno. Pero en una familia que funciona como una institución pública, la confianza no es un sentimiento en absoluto. Se parte de la premisa de que uno sabe aproximadamente lo que va a suceder. Eso es todo, una suposición sobre el flujo de información. Y esa suposición se había roto tantas veces que simplemente había dejado de hacerla, no por enfado, sino por pragmatismo. No se puede seguir haciendo una suposición que siempre resulta errónea. Dijo que si se podía reconstruir la premisa, todo lo demás de la lista era negociable. Y que si no se podía, entonces nada de la lista importaba, porque el acuerdo se rompería en un año por un acontecimiento que ninguno de los dos podía predecir en ese momento. La respuesta de Harry, según los mismos relatos, no fue defensiva. Dijo que la emboscada había estado en marcha en ambas direcciones durante mucho tiempo y que había comenzado antes. Dijo que había visto historias sobre él y luego sobre su esposa publicadas en la prensa en un formato que solo un número muy reducido de personas podría haber proporcionado. No eran especulaciones sensacionalistas, eran detalles específicos, precisos y privados sobre conversaciones, lugares y planes que solo conocían quizás 6 personas. Dijo que lo había planteado más de una vez y que en cada ocasión la respuesta había sido un proceso, no una solución, una revisión interna, un debate, el compromiso de investigarlo, y que en todos los casos nadie había rendido cuentas por nada. Afirmó que en esa misma sala se le pedía una garantía sobre su comportamiento futuro, por parte de una institución que jamás en toda su vida adulta le había ofrecido ninguna garantía, ni había castigado jamás a nadie por incumplirla. Según se dice, ninguno de los dos estaba equivocado. Ese es el punto central e incómodo de todo esto, y es la razón por la que cualquier versión de esta historia con un héroe es una versión que alguien intenta vender. William describe un problema estructural real. Harry describe un problema estructural real. Describen dos caras de la misma moneda. Una institución basada en la discreción había desarrollado una falla que no podía o no quería solucionar, y los dos hombres más perjudicados habían reaccionado en direcciones opuestas, uno endureciendo las normas, el otro haciéndolo público. Ambas respuestas empeoraron la otra.
Según se cuenta, alrededor del minuto 35, la conversación dejó de girar en torno a eso, porque William hizo una pregunta que, al parecer, no había formulado directamente en 3 años, y todos los testimonios coinciden en que no fue planeada ni salió bien. Preguntó si su hermano realmente quería volver, o si quería que le pidieran que volviera. No son lo mismo, y cualquiera que haya experimentado un distanciamiento, ya sea en uno u otro lado, sabe lo que se siente. Una cosa es el deseo de una relación. La otra es el deseo de un momento específico, en el que quienes te alejaron se presenten ante ti y te digan que se equivocaron y que te quieren. Puedes desear con todas tus fuerzas lo segundo y no desear en absoluto lo primero. Hay quienes organizan décadas enteras de su vida en torno a ese deseo. Según se dice, Harry tardó mucho en responder. Tanto, según estos testimonios, que la respuesta fue creída cuando llegó. Este detalle me resulta más convincente que cualquier otra cosa en esta historia, porque una respuesta rápida a esa pregunta sería inútil, y todos en esa sala lo sabrían. Lo que dijo no está registrado en ninguna versión que haya visto, y no voy a inventártelo. Lo que se describe es lo que sucedió después. La concesión que surgió en ese momento fue limitada, específica y totalmente voluntaria, y no figuraba en la lista. Nadie la había pedido. No estaba en ninguno de los 9 borradores. Harry ofreció un plazo de preaviso, no control editorial. Nada que afectara a lo que podía decir, escribir, crear o autorizar. Durante años ha mantenido su postura de no aceptarlo, y no existe ninguna versión en la que lo haga. Simplemente se comprometió a que cualquier cosa destinada a la publicación que afectara directamente a su padre o a su hermano se notificaría a sus oficinas antes de su publicación, no para su aprobación, para advertir. Un número de días acordado y especificado para que nadie volviera a enterarse por una pantalla. Eso es algo más insignificante y a la vez más importante de lo que parece. Insignificante, porque no cambia nada en cuanto al contenido. Importante porque ataca directamente el mecanismo exacto que William acababa de describir. No restaura la confianza. La reemplaza con un proceso, lo cual para una institución suele ser mejor, porque los procesos no necesitan sentir nada. Según se cuenta, William dijo que lo aceptaría. Y luego, según se cuenta, dijo lo otro, que lo creería cuando hubiera sucedido 3 veces. Recuerden ese número. 3. Volverá. La hora terminó. Anne abrió la puerta. Según los relatos, nadie se dio la mano, nadie se abrazó, y ambos se marcharon con el mismo aspecto desolador que suele tener la gente después de una hora así. Pero ambos se habían quedado. Se dice que transcurrieron 8 días entre esa reunión y la decisión del rey, y casi no se sabe nada de lo que ocurrió durante ese tiempo, lo que no ha impedido que se especule mucho. Lo que se describe es un detalle, que en la segunda o tercera noche, Charles le hizo a Anne una pregunta que no tenía nada que ver con los 4 puntos. Le preguntó si creía que su hijo seguiría haciendo esto dentro de 10 años. No se refería a la negociación, ni a la distancia, ni a si aquello era una etapa pasajera o el rumbo de su vida. Y según se cuenta, ella le respondió que no tenía ni idea y que estaba haciendo la pregunta equivocada, porque la única pregunta que realmente pudo responder fue ¿qué quería haber hecho al respecto para entonces? La decisión, cuando llegó, se comunicó de la manera más formal y deliberada posible, y esa formalidad no fue casualidad. Era el mensaje. No fue una llamada telefónica, ni una conversación en un salón privado con 2 sillas juntas. Fue una carta, redactada con una secretaria personal, mecanografiada en lugar de manuscrita, esta vez en papel con membrete, y entregada en mano, lo cual, si lo pensamos bien, es una decisión un tanto devastadora. Porque la queja principal era que esta familia se comunicaba a través de oficinas en lugar de a través de personas. Y la respuesta a esa queja llegó a través de una oficina. Pero hay una razón, y no es la fría que todos suponen, ya llegaremos a ella, está en el margen.
La carta concedía 2 de los 4 puntos sin reservas. Primer punto: seguridad. Concedida, definida, revisada anualmente y financiada por la vía propuesta. Sin objeciones, sin condiciones, sin cláusulas restrictivas. Al parecer, esto nunca estuvo en duda ni un solo día. Segundo punto: acceso. Concedido completamente y sin reservas. Navidad en Sandringham, Pascua, reuniones privadas, todo sin necesidad de aviso previo, sin condiciones de asistencia y una frase adicional que nadie había solicitado, extendiendo el mismo derecho a su esposa e hijos en los mismos términos. Según se informa, el rey añadió esa frase personalmente en el borrador final, en contra de la recomendación de al menos un asesor. En cuanto al tercer punto, el papel, la carta ofrecía una versión tan ambigua que se asemejaba mucho a una negativa. Un compromiso para revisar la cuestión de los mecenazgos en 12 meses, en función de cómo hubiera transcurrido el año anterior, sin compromiso alguno, sin lista de los mecenazgos, sin mecanismo para la revisión, sin criterios, sin indicación de quién la llevaría a cabo. Esa fue la frase que requirió 4 intentos. Y sobre el punto 4, la declaración conjunta, la carta no decía absolutamente nada. No fue rechazada. No se abordó. Simplemente estaba ausente, como si nunca hubiera estado escrita. Según fuentes internas, esto fue lo más deliberado de todo el documento. Porque una declaración habría convertido una reconciliación privada en un asunto público. Habría creado algo que sería juzgado, citado, fechado y eventualmente contradicho. En el momento en que se anuncia una reconciliación, se establece un referente y todo evento posterior se medirá con él para siempre. El silencio fue la única respuesta que no generó un problema futuro. En otras palabras, fue bien recibido, no restaurado. Debía ser hijo, hermano y tío, con acceso completo e incondicional a cada rincón privado de la vida familiar. Y no debía ocupar ningún cargo dentro de la institución, ni ahora ni mediante ningún proceso automático posterior. Las dos cosas se separaban formal y definitivamente. La familia, por un lado, la función por el otro, y según se cuenta, la carta lo expresaba en una sola frase que 4 redactores no lograron plasmar correctamente, pues todas las versiones que produjeron sonaban a castigo o a promesa, y el rey quería una frase que no sonara a ninguna de las dos. Según los relatos, Harry la leyó en un coche. Y ahora, el margen. Porque hay un detalle más sobre esa carta que todas las versiones de este relato incluyen, y que explica por qué su formalidad no era el insulto que parecía ser. Al final de la segunda página, debajo de la última línea mecanografiada y debajo de la firma, supuestamente había algo añadido a mano. No un párrafo, no una disculpa. 4 o 5 palabras, con tinta, con una caligrafía que cualquiera que haya visto una fotografía de un documento real reconocería al instante. Nadie que cuente esta historia afirma saber cuáles eran esas palabras. Lo que sí se afirma es por qué estaban allí, que el rey había insistido en la carta mecanografiada precisamente porque quería que la respuesta formal fuera formal, para que nunca más pudiera caracterizarse como una promesa privada hecha en un momento de emoción y luego abandonada discretamente. Quería la respuesta institucional en papel institucional, inequívoca, fechada e innegable. Y luego quería escribir algo debajo que ninguna oficina hubiera redactado, ningún abogado hubiera revisado y ningún asesor hubiera aprobado. El documento era para el duque de Sussex, el margen era para su hijo. Si esto es cierto, o si se trata del tipo de detalle que la gente añade a las historias porque necesitamos que tengan un elemento central, no sabría decirlo. Pero es el detalle que perdura en cada relato, lo cual suele ser señal de algo. La última escena antes de la parte pública de esta historia es la que nunca estuvo en la agenda, y es donde finalmente reaparece el 5º punto. Según se cuenta, Ana lo encontró después, no en una oficina ni en una sala de estar. Afuera, junto a un sendero de grava, con ese frío que acorta las conversaciones y a veces las hace más sinceras, porque nadie que esté en él tiene paciencia para un preámbulo.
Dijo lo que presumiblemente había estado guardando durante 8 días. Dijo que desde fuera esto iba a parecer una derrota. Y no se equivocaba. Y sabía que no se equivocaba. Y ese era el problema. Había pedido 4 cosas, había recibido 2, un quizás y silencio. Todos los comentaristas del mundo lo contarían exactamente así, porque eso es lo que hacen los comentaristas, y el recuento sería exacto. 2 de 4, 50%, un hombre que fue a ver a su padre pidiéndole volver a casa y se marchó con una invitación de Navidad y una reseña en 12 meses. Dijo que sus hijos algún día serían lo suficientemente mayores para leer ese recuento. Según se cuenta, Anne le dijo que probablemente tenía razón, que se informaría precisamente en esos términos, por esas mismas personas, y que no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Entonces le hizo una pregunta que, según todos los testimonios, formuló secamente, sin ninguna calidez, porque la calidez le habría facilitado evadirla. Le pidió que decidiera en ese mismo instante si lo hacía por el conde o por las Navidades, porque no podía tener ambas cosas, ese era el quid de la cuestión. Lo que desde fuera habría dado la impresión de victoria era el punto 4, la declaración conjunta, el documento público con 3 firmas. Y la razón por la que se había ignorado el punto 4 era que habría convertido lo privado en público, lo que habría dificultado considerablemente su mantenimiento. La victoria y la reconciliación eran mutuamente excluyentes. Alguien lo había planeado así o la situación lo había hecho, y en cualquier caso, la decisión era suya. Y entonces ella le habló del 5.º punto, el que había estado guardando durante 2 meses. Lo que el rey le había dicho la primera semana antes de que existiera ninguna lista, antes de 9 borradores y 11 días de discusiones sobre una sola palabra, antes de la habitación con una sola puerta. Había dicho que su hijo sería bienvenido en Sandringham ese diciembre, independientemente de si alguien aceptaba o no alguna condición de la lista. Que no existía ninguna versión de la próxima Navidad en la que la invitación dependiera de nada. Que no iba a perder otro día explicando una silla vacía a gente que ya sabía la respuesta. Lo había dicho antes de la negociación, lo mantuvo durante la negociación. Y nunca lo usó como moneda de cambio, en ningún sentido, lo cual, según se dice, fue lo que más dolió. Porque significaba que todo había sido innecesario. El segundo punto, el acceso, que se había concedido de forma tan completa e incondicional en la carta, ya se había otorgado 2 meses antes, en una sentencia privada, a una hermana sin testigos y sin posibilidad de que se hiciera público. Según estos relatos, Harry no dijo nada durante un buen rato. Luego le preguntó por qué no se lo había dicho. Si, según se cuenta, ella le dio una respuesta que, dependiendo del temperamento de cada uno, fue o extremadamente sabia o extremadamente fría, lo cual resume bastante bien su reputación pública. Dijo que si se lo hubiera dicho en la primera semana, él habría aceptado la Navidad y se habría saltado la negociación. Y la negociación fue la única razón por la que su hermano se había sentado alguna vez en una habitación con él sin un abogado. Ella dijo que la invitación nunca fue lo que necesitaba solución. Luego él volvió a guardar silencio y entonces hizo algo que nadie ha podido explicar del todo, y que es la verdadera razón por la que vale la pena contar esta historia. Según se informa, le pidió que retirara el punto 4, formalmente, por escrito, a través de las oficinas, en papel, fechado. No porque lo hubieran disuadido, no como un gesto de buena voluntad ni como una concesión a cambio de nada. Quería que se retirara por escrito específicamente para que nunca más se pudiera decir que había solicitado una declaración conjunta y se la habían negado. No quería que constara en actas una negativa. Quería que constara en actas una retirada, lo cual es o bien una muestra de astucia para proteger su reputación, o bien el acto más decente que alguien haya realizado en toda esta historia, y he dudado sobre cuál de las 2 opciones es más de una vez. Pero la razón que dio, según los relatos, no fue ninguna de las 2.
Dijo que había pasado 3 años pidiéndole a su familia que demostrara algo públicamente y que, de pie en un sendero de grava bajo el frío, finalmente se dio cuenta de que exigir una declaración pública de una reconciliación privada es una forma muy extraña de demostrar que se desea la privada. Que si la declaración existía, cada Navidad futura se compararía con ella. Y le acababan de decir, 30 segundos antes, que la Navidad nunca había estado condicionada a nada, así que no quedaba nada que demostrar. Solo quedaba una cosa que hacer cada diciembre mientras todos los involucrados estuvieran vivos para hacerlo. Le pidió que la retirara. Según se cuenta, ella dijo que lo haría esa misma tarde y luego, según todas las versiones de este relato, no dijo absolutamente nada más, porque no es una persona que te diga cuando has hecho algo bien. Alguna versión de esto llegó a la prensa, como siempre sucede con todo, y dividió a la opinión pública en unas 6 horas, que es aproximadamente lo que tardan estas cosas ahora. Un bando lo interpretó como una familia que finalmente se comportaba como tal. Un padre que nunca retiró una invitación, una hermana que trabajó 2 meses sin remuneración, sin reconocimiento y de forma ingrata, y que jamás lo confirmará, un hermano que accedió a intentarlo, un hijo que renunció a algo en lugar de buscar una victoria segura. El otro bando lo interpretó como un hombre que intentaba regresar a un edificio que durante 3 años había descrito públicamente como la fuente de su infelicidad, y que había descubierto que la vida fuera era mucho más limitada de lo que parecía desde dentro. Ambos bandos podían señalar los mismos detalles reportados y llegar a la conclusión opuesta, lo cual suele ser señal de que la discusión no gira en torno a los detalles. Y aquí está lo que merece la pena considerar detenidamente sobre esta división. Porque en realidad no se trata de esta familia en absoluto. Hemos desarrollado colectivamente una incapacidad para aceptar un resultado parcial. Ahora todas las historias tienen que resolverse, alguien tiene que haber ganado, tiene que haber un veredicto, y este debe estar disponible dentro del ciclo informativo. Cualquiera que les ofrezca una historia en la que 4 personas tenían posturas legítimas, y el resultado fue un compromiso con el que nadie está completamente satisfecho, les está ofreciendo algo que no funciona en ninguna plataforma. Así que la cobertura hizo lo que debe hacer. Contó. 2 de 4. Generó un marcador y el marcador fue preciso, pero también completamente inútil como descripción de lo sucedido. La imagen que terminó por todas partes no provenía de ninguna de las habitaciones. Fue tomada fuera de una verja por alguien con un teléfono móvil y era una fotografía de una mujer de unos 60 años sosteniendo 2 carteles caseros, uno en cada mano. Ella misma los había hecho. Los sostenía. En la fotografía parecía realmente incapaz de decidir cuál levantar. Uno decía, «Bienvenido a casa». El otro decía, «¿Bajo qué condiciones?». La localizaron después, como era de esperar, y le preguntaron a cuál se refería. Según se cuenta, respondió que había escrito ambas porque se refería a ambas, y que no veía por qué tenía que elegir. Posiblemente esta sea la declaración más honesta que se haya hecho sobre todo este asunto, y provino de una desconocida en la calle, no de alguien que hubiera estado en una habitación. La distinción que la prensa planteó durante 2 semanas sin llegar a resolver era la misma que la carta había establecido deliberadamente. La reconciliación es un asunto privado entre personas. No tiene anuncio, ni criterios, ni fecha de finalización. No se puede verificar, ni programar, y nunca termina, razón por la cual no funciona como contenido. La restauración es un asunto público que concierne a una institución, tiene documentación, aparece en la circular judicial. Puede ser confirmada por un portavoz y reportada como un hecho. Según se informa, la familia optó por lo primero y rechazó lo segundo. Y muchísima gente consideró esa combinación realmente imposible de aceptar, porque no satisface ni el deseo de un final feliz ni el de un veredicto. Simplemente deja a todos donde están en medio de algo. Lo último que vale la pena describir no tiene testigos y por lo tanto ninguna confirmación.
Y quiero ser completamente sincero con ustedes antes de contarlo. Pero todas las versiones de esta historia terminan en el mismo lugar, absolutamente todas, lo que significa que sucedió o que muchísimas personas sin nada más en común necesitan que haya sucedido, y sinceramente no estoy seguro de cuál de las dos conclusiones es más interesante. Una habitación, 2 hombres, sin ayudantes, sin carta, sin lista, sin elementos numerados, sin títulos que valiera la pena usar cuando no hay nadie para escucharlos. Un hombre que ha sido rey durante unos años y padre durante 40, y un hijo que viajó un largo camino para sentarse en una silla. No se dijo nada dramático, según cuentan. No hubo discurso, ni disculpa, ni resumen de los últimos 3 años, ni acuerdo sobre lo sucedido ni sobre quién tenía la culpa. Esas conversaciones no se produjeron y, según se dice, ni siquiera se intentaron, porque ambos comprendieron que intentarlas era la forma en que habían transcurrido los 4 años anteriores. El rey preguntó por los niños, le mostraron fotografías en un teléfono y los sostuvo a distancia, como hacen quienes empiezan a perder la vista y deciden no contárselo a nadie. Revisó varias fotos. Preguntó por una de ellas 2 veces, aparentemente olvidando que ya había preguntado, o quizás no olvidándola en absoluto. Esa fue, al parecer, la reconciliación, no la carta, ni los 4 objetos, ni los 9 borradores, ni los 11 días de discusión sobre una sola palabra, ni la habitación con una sola puerta, ni la hora en que a ninguno de los dos se le permitió salir. Un hombre con el teléfono un poco alejado de la cara, preguntando por su nieta, a quien solo ha visto unas pocas veces, y luego vuelve a preguntar. ¿Qué se resolvió realmente? La verdad es que casi nada, y creo que por eso la historia me ha marcado. En lugar de a pesar de ella, 2 peticiones fueron concedidas. Una quedó pendiente de revisión sin criterios ni revisor designado, lo que cualquiera que haya trabajado en una organización reconocerá como una decisión que no se ha tomado. La otra fue retirada voluntariamente por quien más la deseaba, un plazo de preaviso que debe cumplirse 3 veces antes de que la persona a la que se le ofreció el puesto lo crea, y no bromeaba con la cifra, y todos los implicados lo saben. Una revisión en 12 meses que podría tener cualquier resultado y que será realizada por personas cuyos intereses no coinciden con los de quienes estaban presentes en esa sala. Un conjunto de familias que nunca participaron en nada de esto, ni firmaron nada. Y en el fondo 4 personas que ahora tendrán que seguir eligiendo esto. No una sola vez. Cada año. Cada Navidad, cada llamada difícil, cada libro que alguien publica, cada documental que alguien encarga, cada aniversario que un periódico decide conmemorar con una retrospectiva. No existe una versión de esto que se resuelva definitivamente, porque nunca fue así. Un padre que cuenta las Navidades y se niega a decir el número en voz alta. Un hermano que estará observando y que tendrá razón al hacerlo y a quien nadie perdonará por ello. Un hijo que tiene que descubrir cómo ser miembro de una familia sin pertenecer a una institución, algo que muy pocos han logrado y ninguno frente a las cámaras. Y una mujer de 75 años que cargó con todo esto de habitación en habitación durante 2 meses, que ocultó exactamente una información, y probablemente tenía razón al hacerlo, y que no dirá ni una sola palabra al respecto a nadie durante el resto de su vida. No habrá memorias, no habrá entrevistas. Si le preguntan al respecto en algún evento, responderá otra pregunta y pasará a la siguiente persona, y lo hará durante los próximos 20 años. No es un final feliz. Pero la mayoría de nosotros hemos vivido una versión reducida de esto. Alguien de tu familia no se habla con otro miembro, o no se hablaba, o casi no se hablaba. Ocurrió algo y hay 2 versiones y ninguna miente. Alguien, en medio de todo esto, hizo un trabajo silencioso y enorme por el que nadie le ha agradecido jamás. Y no se resolvió. Se gestionó. Y luego se volvió a elegir una y otra vez en cumpleaños, funerales y salas de espera de hospitales.
por personas que decidieron que tener razón importaba menos que estar presentes. Esto no es una historia sobre una monarquía, así son las familias, y esta simplemente tiene que contarlo con las cortinas abiertas. Nada de lo que he descrito aquí está confirmado. Lo he dicho a lo largo de todo el texto y lo repetiré al final porque mereces que te lo digan claramente, no en letra pequeña. Las reuniones, la carta, los 4 puntos, el 5.º punto, el margen, el camino de grava, los 2 letreros, el teléfono sostenido a la distancia de un brazo. Ninguna de esas cosas ha sido verificada por nadie, y cualquiera que te diga con seguridad que sucedió o que definitivamente no sucedió, está adivinando con un tono más amable que el mío. Lo que sí se puede decir es que esta es la forma que la gente sigue describiendo. Y las formas que seguimos describiendo suelen revelar algo verdadero, incluso cuando los detalles son inventados. Porque no inventamos detalles al azar, inventamos los que necesitamos. Alguien, en algún lugar, necesitaba una versión de esta historia en la que una familia difícil casi llega a su destino y se detiene, y todos tienen que vivir con ello, y aún así vale la pena haberla contado. Lo cual creo es el final menos popular y más útil posible. Si te ha resultado útil, un me gusta ayuda mucho más de lo que crees, y si te suscribes, el próximo vídeo te llegará. Cuéntame en los comentarios qué opinas, porque yo todavía no lo tengo claro. ¿Reconciliación o restauración? ¿El Conde o las Navidades? Cuídate. Hasta pronto.